La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza mientras Marcos conducía por la carretera desierta. Había sido un día agotador en la oficina, lleno de reuniones interminables y conflictos que parecían no tener solución. Todo lo que deseaba era llegar a casa, quitarse el traje y olvidarse del mundo por unas horas. Pero el destino tenía otros planes para él esa noche. A lo lejos, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, distinguió una silueta junto a un auto detenido en el arcén. Al principio pensó en seguir de largo, como hacía la mayoría de las personas en estos tiempos. Sin embargo, algo en esa escena lo hizo reducir la velocidad. Era una mujer, y parecía estar llorando. Junto a ella, dos pequeñas figuras se aferraban a su abrigo empapado. Marcos sintió un nudo en el estómago. Su instinto le decía que debía detenerse, aunque su mente racional le advertía sobre los peligros de ayudar a extraños en una carretera solitaria. Redujo más la velocidad, observando la escena con detenimiento. La mujer tenía el rostro hundido entre las manos, sus hombros temblaban de manera incontrolable. Los niños, que no parecían tener más de 5 o 6 años, miraban a su alrededor con expresiones de miedo y confusión. El auto, un sedán viejo y oxidado, tenía el capó abierto y emanaba vapor. Marcos exhaló profundamente y detuvo su vehículo. No podía simplemente pasar de largo. Cuando Marcos bajó de su auto y se acercó lentamente, la mujer levantó la vista con sobresalto. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados por el llanto, y su expresión reflejaba una mezcla de desesperación y temor. Los niños se escondieron detrás de ella inmediatamente, asomando apenas sus rostros curiosos. «Buenas noches», dijo Marcos con la voz más tranquilizadora que pudo encontrar, manteniendo una distancia respetuosa para no asustarla más. «Vi que necesitan ayuda. ¿Están bien?» La mujer lo miró con desconfianza durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, sus labios temblaron y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Nuestro auto se averió», dijo con voz quebrada. «Y no tengo dinero para un mecánico, ni siquiera para un taxi. No sé qué hacer». Marcos sintió que su corazón se encogía. Miró a los niños, que lo observaban con ojos grandes y asustados, sus ropas empapadas pegadas a sus pequeños cuerpos. La situación era más grave de lo que había imaginado. Antes de poder responder, uno de los niños comenzó a toser, un sonido húmedo y preocupante que resonó en la noche lluviosa. La mujer se arrodilló inmediatamente junto a él, frotando su espalda con desesperación. «Por favor», susurró, mirando a Marcos con súplica en los ojos. «Mis hijos están enfermos». «Y ahora, querida audiencia, me encantaría saber de ti. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjame tu comentario abajo. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan maravillosa alrededor del mundo. Ahora sí, continuemos con esta historia que apenas comienza». Marcos no lo pensó 2 veces. Se quitó su chaqueta y la colocó sobre los hombros del niño que tosía. Luego miró a la mujer directamente a los ojos. «Vamos a solucionar esto», dijo con firmeza. «Suban a mi auto. Los llevaré a donde necesiten ir». La mujer dudó, su instinto maternal luchando contra la desesperación de su situación. «No lo conozco», murmuró apretando a sus hijos contra ella. «No puedo simplemente...». Marcos asintió, comprendiendo perfectamente su dilema. «Tiene razón en ser cautelosa», respondió. «Pero mire a sus hijos. Están empapados y enfermos. Pueden llamar a alguien desde mi teléfono, tomar una foto de mi placa, lo que sea necesario para sentirse segura. Pero por favor, déjeme ayudarles». La mujer miró a sus hijos, luego al cielo oscuro donde la lluvia seguía cayendo sin piedad. Sabía que no tenía muchas opciones. Con un movimiento lento y deliberado, tomó el teléfono que Marcos le ofrecía y fotografió la placa de su vehículo. Luego, con los niños tomados de la mano, caminaron hacia el auto de Marcos. Una vez dentro del vehículo caliente, los niños dejaron escapar suspiros de alivio.
Marcos encendió la calefacción al máximo y les pasó unas mantas que guardaba en el asiento trasero para emergencias. «Me llamo Marcos», se presentó mientras volvía a la carretera. «¿Hacia dónde los llevo?». La mujer tardó un momento en responder, como si todavía estuviera procesando su decisión de confiar en un extraño. «Soy Laura», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «Y ellos son mis hijos, Diego y Sofía. Necesitamos llegar al hospital. Diego tiene fiebre desde hace 2 días y no mejora». Marcos frunció el ceño preocupado y aceleró ligeramente. «¿Qué pasó con su auto?», preguntó tratando de entender la situación completa. Laura exhaló profundamente, como si esa simple pregunta abriera compuertas de dolor que había estado conteniendo. «Lleva semanas fallando», explicó. «No he podido arreglarlo porque todo mi dinero ha ido en medicinas para Diego. Tiene asma y el tratamiento es caro. Esta noche tosía tan mal que me asusté. Pensé que si lo llevaba al hospital inmediatamente...». Su voz se quebró. Y entonces el auto se detuvo en medio de la nada. Marcos condujo en silencio por un momento, dejando que Laura se recuperara. Miró por el espejo retrovisor a los niños. Diego, el mayor, mantenía los ojos cerrados mientras respiraba con dificultad. Sofía, más pequeña, lo abrazaba con fuerza, como si su cercanía pudiera curarlo. «Vamos a llegar pronto», aseguró Marcos, sintiendo una determinación renovada. Mientras las luces del hospital comenzaban a aparecer en el horizonte, ninguno de ellos podía imaginar que esta noche era solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. 15 minutos después, las luces brillantes del Hospital General aparecieron como un faro de esperanza en la oscuridad. Marcos condujo directamente hacia la entrada de emergencias y estacionó en la zona de descarga. Antes de que pudiera apagar el motor, Laura ya había abierto la puerta trasera y estaba ayudando a Diego a salir. El niño lucía peor que antes, su rostro pálido brillaba con sudor a pesar del frío de la noche. «Esperen», dijo Marcos, saliendo rápidamente del auto. «Voy a buscar una silla de ruedas». Corrió hacia la entrada y regresó momentos después, empujando una silla. Con cuidado, ayudó a Laura a sentar a Diego en ella. Sofía se aferró a la mano de su madre, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas, mientras observaba a su hermano con preocupación. Dentro del hospital, el ambiente era caótico. La sala de espera estaba llena de personas con diversos grados de urgencia médica. Una enfermera detrás del mostrador de registro levantó la vista cuando se acercaron. «¿Nombre del paciente?», preguntó de manera mecánica sin realmente mirar. «Diego Martínez», respondió Laura apresuradamente. «Tiene 7 años, asma crónica y ha tenido fiebre alta durante 2 días. Esta noche su respiración empeoró mucho». La enfermera finalmente levantó la vista y evaluó al niño con ojo clínico. Su expresión se volvió más seria al notar la dificultad respiratoria del pequeño. «Tomen asiento, lo llamaremos pronto», dijo, pero su tono había cambiado a uno de mayor urgencia. Laura abrió la boca para protestar, pero Marcos puso una mano reconfortante en su hombro. «Confía en ellos», dijo suavemente. «Saben lo que hacen». Se sentaron en las incómodas sillas de plástico azul de la sala de espera. Laura acunó a Diego contra su pecho mientras Sofía se quedaba dormida en su regazo, agotada por el estrés y la preocupación. Marcos observó la escena con una mezcla de emociones que no podía identificar completamente. Había algo en esta familia, en su vulnerabilidad y su fuerza simultáneas, que tocaba una parte de él que había mantenido cerrada durante años. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 20 minutos, una enfermera llamó el nombre de Diego. Laura se levantó rápidamente, casi dejando caer a Sofía, pero Marcos la atrapó con suavidad. «Yo me quedo con ella», ofreció. «Vaya con Diego. Estaremos aquí cuando salga». Laura lo miró con una gratitud tan profunda que Marcos sintió un nudo en la garganta.
Asintió brevemente y siguió a la enfermera con Diego en brazos, desapareciendo tras las puertas dobles del área de tratamiento. Marcos se quedó en la sala de espera con Sofía dormida en sus brazos. La niña murmuró algo ininteligible en sueños y se acurrucó más cerca de su pecho. Él la ajustó con cuidado, maravillado por lo liviana y frágil que era. Hacía años que no sostenía a un niño así, y la sensación despertó recuerdos que había enterrado profundamente. Había estado casado una vez. Su exesposa y él habían intentado tener hijos durante años, pasando por tratamientos, esperanzas y decepciones. Finalmente tuvieron un embarazo exitoso, pero lo perdieron a las 20 semanas. Ese dolor había destruido su matrimonio y lo había dejado convencido de que era más seguro no conectar profundamente con nadie. Y sin embargo, aquí estaba, sosteniendo a la hija de una extraña, sintiendo una conexión que no había experimentado en años. Pasó más de una hora antes de que Laura emergiera de las puertas de tratamiento. Su rostro mostraba señales de alivio mezcladas con agotamiento. Marcos se puso de pie con cuidado, aún sosteniendo a Sofía. ¿Cómo está?, preguntó ansiosamente. Laura esbozó una pequeña sonrisa, la primera que Marcos veía en su rostro esa noche. Va a estar bien, suspiró. Tiene una infección respiratoria además del asma, le dieron nebulizaciones y antibióticos intravenosos, quieren mantenerlo en observación esta noche. La tensión en los hombros de Marcos se disolvió. Gracias a Dios, murmuró. Laura asintió, pero entonces su expresión se ensombreció nuevamente. Hay un problema, dijo en voz baja, mirando hacia abajo. El tratamiento, los medicamentos, no tengo seguro médico, y la cuenta del hospital. Su voz se fue apagando, y nuevas lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Marcos sintió una punzada en el pecho al ver su angustia. Sin pensarlo 2 veces, habló. No se preocupe por eso ahora. Vamos a solucionarlo. Laura lo miró sorprendida, sacudiendo la cabeza vigorosamente. No puedo aceptar. Ya ha hecho demasiado por nosotros. No puedo pedirle que... No está pidiendo nada, interrumpió Marcos suavemente. Yo estoy ofreciendo. Mire, sé que no me conoce, y sé que esto es extraño, pero a veces la vida nos pone en el camino de personas que necesitan nuestra ayuda. Y algo me dice que debo hacer esto. Antes de que Laura pudiera responder, una trabajadora social del hospital se acercó a ellos con un portapapeles. ¿Señora Martínez? Laura se volvió hacia ella, limpiándose rápidamente las lágrimas. Necesito hablar con usted sobre algunos detalles del tratamiento de su hijo y las opciones de pago disponibles. ¿Puede acompañarme? Laura miró a Marcos con incertidumbre, luego a Sofía todavía dormida en sus brazos. Yo me quedo con ella, aseguró Marcos. Vaya tranquila. Mientras Laura se alejaba con la trabajadora social, Marcos se sentó nuevamente, meciéndose suavemente para mantener a Sofía dormida. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué estaba haciendo? Esto iba mucho más allá de simplemente ayudar a alguien en la carretera. Estaba involucrándose en la vida de completos extraños, ofreciendo ayuda financiera que representaba un compromiso que había jurado evitar. 20 minutos después, Laura regresó con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Se sentó junto a Marcos y le explicó la situación. Necesitaba $3,000 como depósito inicial. Era una suma considerable, pero Marcos no vaciló. Sacó su tarjeta de crédito y se dirigieron al mostrador de pagos. Mientras realizaba el pago, Laura lloraba en silencio, abrumada por la bondad de este extraño. Y Marcos, por su parte, se dio cuenta de que por primera vez en 5 años sentía que su vida tenía un propósito real. Lo que ninguno de ellos sabía era que este encuentro en la carretera era solo el comienzo de una historia mucho más compleja, una que involucraría secretos del pasado de Laura, que pronto saldrían a la luz. Una vez completado el pago, subieron al tercer piso donde habían preparado una habitación para Diego.
El niño estaba acostado en la cama, conectado a una vía intravenosa y un monitor que registraba sus signos vitales. A pesar de su palidez, ya se veía mejor que antes, respirando con más facilidad gracias a los tratamientos. ¡Diego! Sofía, ahora despierta, corrió hacia la cama, pero Laura la detuvo suavemente. Despacio, cariño, tu hermano necesita descansar. Diego abrió los ojos y sonrió débilmente al ver a su hermana y a su madre. Hola, mamá. Me siento mejor. Laura se inclinó para besar su frente. Sus lágrimas ahora eran de alivio. Diego entonces notó a Marcos de pie junto a la puerta. ¿Quién es él?, preguntó con curiosidad infantil. Es el señor Marcos, respondió Laura. Nos ayudó cuando el auto se averió y nos trajo al hospital. Diego procesó esta información durante un momento. ¿Como los superhéroes?, preguntó, con los ojos brillantes. Marcos se rió suavemente. No exactamente como los superhéroes. Solo soy alguien que quería ayudar. Los superhéroes también dicen eso, insistió Diego con sabiduría infantil. Marcos pasó la siguiente hora observando las interacciones de esta pequeña familia. Era evidente cuánto se amaban, cuán profundo era el vínculo entre ellos, y también era evidente cuán difícil había sido su vida, cuánto habían luchado. Cerca de las 11 de la noche, Laura se volvió hacia Marcos. «Debería irse a casa», dijo suavemente. «Ya es muy tarde, y usted ha hecho mucho más de lo que nadie podría esperar». Marcos miró su reloj, sorprendido por lo tarde que era. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Tiene alguien que pueda venir a buscarlas mañana? La expresión de Laura se ensombreció. No tenemos familia aquí. Nos mudamos a esta ciudad hace 2 años. Llamaré un taxi mañana cuando Diego sea dado de alta. Marcos frunció el ceño. Déjeme llevarlas. Y también necesitaremos hacer algo con su auto. Laura comenzó a protestar, pero Marcos insistió. Finalmente, ella aceptó, agotada de luchar contra su orgullo. Marcos se quedó un poco más, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Antes de irse, escribió su número en un papel. Llámame si necesitan cualquier cosa, no importa la hora. Mientras conducía a casa esa noche, Marcos reflexionó sobre los eventos extraordinarios de las últimas horas. Había salido del trabajo como cualquier otro día y había terminado profundamente involucrado en la vida de 3 extraños. ¿Qué significaba todo esto? Por primera vez en años, su apartamento vacío se sentía como una jaula dorada en lugar de un refugio. Toda la comodidad que había acumulado parecía vacía comparada con la riqueza emocional que había presenciado en esa familia. Antes de dormir, recibió un mensaje de Laura. Diego está durmiendo tranquilo. Su fiebre ha bajado. No tengo palabras para expresar nuestra gratitud. Que Dios lo bendiga, Marcos. Marcos respondió brevemente y se fue a dormir con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Pero lo que no sabía era que el mensaje de Laura escondía un secreto. No había mencionado la verdadera razón por la que estaban en esa carretera esa noche, ni la oscura historia que la había llevado a huir de su hogar con 2 niños pequeños. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, todo se volvería mucho más complicado de lo que Marcos podía imaginar. A la mañana siguiente, Marcos se despertó pensando en Laura y los niños. Después de llamar a su oficina para avisar que trabajaría desde casa, condujo de regreso al hospital. Cuando llegó a la habitación de Diego cerca de las 9, encontró a Laura despierta pero agotada, con profundas ojeras bajo sus ojos. Sofía dormía acurrucada en el sillón, y Diego veía dibujos animados en el pequeño televisor. «Buenos días», dijo Marcos suavemente desde la puerta. Laura se sobresaltó, pero se relajó al verlo. «No esperaba que vinieras tan temprano». «Quería ver cómo estaba Diego», explicó Marcos entrando. Diego lo saludó con entusiasmo renovado, claramente sintiéndose mejor. Marcos pasó la mañana con ellos, trayendo café para Laura
y desayuno de la cafetería. Observó cómo la trabajadora social regresó para discutir más opciones de pago y programas de asistencia. Notó la tensión en el rostro de Laura mientras tomaba notas meticulosas. Alrededor del mediodía, el doctor dio el alta a Diego con instrucciones estrictas sobre reposo y medicamentos. Laura asentía, pero Marcos podía ver la preocupación en sus ojos ante los costos adicionales de las medicinas. En el auto, con los niños dormidos en el asiento trasero, Marcos condujo en silencio esperando que Laura le diera su dirección. Pero ella permanecía callada, mirando por la ventana. «Laura», dijo Marcos suavemente, «necesito saber hacia dónde vamos». Laura se sobresaltó. «Oh, sí, lo siento. Es en el lado este, el edificio Riverview». Marcos conocía esa área, un vecindario de edificios viejos y mal mantenidos. Asintió y ajustó el GPS. Después de varios minutos de silencio, Laura finalmente habló. «Marcos, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberte dicho anoche». El tono de su voz hizo que Marcos se pusiera alerta. «Puedes decirme lo que sea». Laura respiró profundamente. «La razón por la que estábamos en esa carretera anoche. No estábamos simplemente yendo al hospital, estábamos huyendo». Marcos frunció el ceño. «¿Huyendo? ¿De qué?» «De mi exesposo», dijo Laura, su voz apenas un susurro. «El padre de Diego y Sofía». Las palabras salieron en un torrente. Laura le contó sobre su matrimonio con Roberto, cómo los primeros años habían sido buenos, llenos de esperanza. Pero todo cambió cuando Roberto perdió su trabajo 3 años atrás. Comenzó a beber, a volverse violento. Al principio eran solo palabras crueles. Luego vinieron los empujones, los objetos lanzados y finalmente los golpes. «Intenté dejarlo varias veces», continuó Laura, su voz temblando. «Pero siempre me encontraba. Prometía cambiar, y yo quería creer que los niños necesitaban a su padre. Pero hace 6 meses, las cosas empeoraron. Una noche, Diego intentó defenderme cuando Roberto me estaba gritando. Roberto lo empujó y Diego se golpeó la cabeza contra la mesa. Esa fue la gota que derramó el vaso». Laura hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. «Supe que si nos quedábamos, eventualmente los lastimaría a ellos también. Así que esperé a que se fuera a trabajar y empaqué lo que pudimos llevar. Tomamos un autobús a esta ciudad porque tenía una amiga aquí de la universidad. Pero cuando llegamos descubrí que ella se había mudado hace un año». Marcos escuchaba en silencio, procesando cada palabra. «¿Cómo han estado sobreviviendo?» Laura explicó que había conseguido trabajo limpiando casas, bajo la mesa porque no tenía documentos en orden. Roberto tenía todos sus papeles importantes. Había estado ahorrando cada centavo, viviendo en ese apartamento diminuto. «Apenas estábamos sobreviviendo, pero al menos estábamos a salvo», dijo Laura. «¿Por qué estabas huyendo anoche?», preguntó Marcos. El rostro de Laura palideció. «Me encontró. No sé cómo, pero Roberto me encontró. Vino al apartamento ayer por la tarde, golpeando la puerta, gritando que iba a llevarse a los niños. Los vecinos llamaron a la policía, pero para cuando llegaron, él ya se había ido. El oficial me dijo que sin una orden de restricción formal, no había mucho que pudieran hacer. Esa noche, cuando Diego empeoró, supe que no podía ir al hospital más cercano. Roberto sabría que lo llevaría allí. Por eso conduje hacia el hospital del otro lado de la ciudad. Pensé que estaríamos a salvo si poníamos distancia. Pero entonces el auto se averió y pensé que era el fin, que Roberto nos encontraría ahí, vulnerables. Y entonces apareciste tú». Marcos procesó toda esta información en silencio durante varios minutos. Todo cobraba sentido ahora. La desconfianza inicial de Laura, su miedo, la forma en que constantemente miraba por encima de su hombro. «¿Por qué me cuentas todo esto ahora?», preguntó finalmente. «Porque no es justo involucrarte sin que sepas en qué te estás metiendo», respondió Laura. «Has sido increíblemente amable, pero esto es peligroso.
Roberto es impredecible cuando está bebido. No quiero que salgas lastimado por ayudarme. Ya has hecho suficiente. Puedes dejarnos en nuestro apartamento y seguir con tu vida. No te culparía. Marcos no respondió inmediatamente. Tomó la siguiente salida y se estacionó en el estacionamiento de un centro comercial. Apagó el motor y se volvió hacia Laura. Escúchame con mucho cuidado, dijo, su voz firme pero gentil. No voy a abandonarte. A ninguno de ustedes. Lo que me acabas de contar no me asusta. Si acaso me hace querer ayudar aún más. Pero no entiendes, comenzó Laura. Entiendo perfectamente, interrumpió Marcos. Entiendo que eres una madre valiente que hizo lo imposible para proteger a sus hijos. Y entiendo que necesitas ayuda real, no solo con el dinero del hospital, sino con todo. Tengo un amigo que es abogado especializado en casos de violencia doméstica. Vamos a conseguirte esa orden de restricción. También conozco a alguien que puede ayudarte con tus documentos. Se detuvo, sabiendo que lo siguiente era radical. Y en cuanto a vivienda, tengo un apartamento adicional en un edificio que poseo en el lado norte. Está vacío ahora. Ustedes pueden quedarse allí. No, Marcos, eso es demasiado, protestó Laura. No estoy pidiendo tu permiso, dijo Marcos con una pequeña sonrisa. Ese apartamento está vacío de todos modos. Ustedes necesitan un lugar seguro donde Roberto no pueda encontrarlos. Es lógico. ¿Por qué? Preguntó Laura, su voz quebrándose. ¿Por qué harías todo esto? Marcos reflexionó sobre la pregunta, pensando en su matrimonio fallido, el bebé que perdió, los años de soledad autoimpuesta. Porque ustedes tres me han dado algo que no sabía que necesitaba, un propósito. Una razón para ser algo más que un hombre que solo existe para trabajar. Laura abrió la boca para responder, pero en ese momento, su teléfono sonó. El número era desconocido. Con manos temblorosas contestó. ¿Laura? La voz al otro lado era inconfundible. Roberto. Sé que estás en esta ciudad, y voy a encontrarte. Esos son mis hijos. Vas a lamentar haberme dejado. La llamada se cortó, dejando a Laura temblando de miedo. Marcos vio el terror en sus ojos y supo que ya no había vuelta atrás. Estaba completamente comprometido ahora. Y lo que vendría a continuación pondría a prueba su determinación de maneras que nunca había imaginado. Marcos tomó el teléfono de las manos temblorosas de Laura y rápidamente anotó el número de Roberto antes de que desapareciera de la pantalla. Esto es evidencia, dijo con calma, aunque por dentro sentía rabia. Vamos a usar esto para la orden de restricción. Laura apenas podía hablar, el miedo había paralizado su voz. Marcos miró hacia el asiento trasero donde Diego y Sofía aún dormían, ajenos al peligro que los acechaba. Arrancó el auto nuevamente y condujo directamente hacia su edificio en el lado norte de la ciudad. Un vecindario tranquilo con seguridad en la entrada. El apartamento estaba en el segundo piso, espacioso, con 2 habitaciones, cocina completa y sala de estar luminosa. Cuando Diego y Sofía se despertaron mientras subían, sus ojos se iluminaron con asombro. ¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Sofía con incredulidad. Por ahora sí, respondió Laura, su voz ahogada por la emoción mientras miraba alrededor. Una vez que los niños estaban instalados, Marcos llamó a su amigo Daniel Ruiz, un abogado especializado en violencia doméstica. Daniel accedió a reunirse con ellos al día siguiente. Esa noche, Marcos se quedó más tarde de lo planeado, asegurándose de que todos tuvieran lo necesario. Antes de irse, le dio a Laura una llave del apartamento y se aseguró de que tuviera su número. «Llámame si pasa cualquier cosa», insistió. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Daniel vino al apartamento y pasó horas documentando el caso de Laura. Ella compartió fotos de viejas lesiones que había guardado, testimonios de vecinos, registros de llamadas policiales. Diego también dio su testimonio sobre la noche en que Roberto lo empujó.
Tienes un caso muy fuerte, dijo Daniel después de revisar todo. Voy a presentar una petición de emergencia para una orden de restricción temporal mañana mismo. Mientras tanto, Marcos contrató a una empresa para remolcar el auto de Laura a un taller mecánico de confianza. También habló con el gerente de su empresa sobre posibilidades de trabajo freelance en diseño gráfico, después de que Laura mencionara tímidamente que había estudiado diseño antes de casarse. Tenemos un proyecto que necesita materiales de presentación, dijo Marcos. Si quieres, puedes mostrarnos tu portfolio. Laura pasó esa noche trabajando en su vieja computadora portátil, actualizando diseños antiguos y creando nuevos. Por primera vez en años, se sentía como algo más que una víctima huyendo. Se sentía como una profesional con habilidades valiosas. Cuando le mostró su trabajo a Marcos al día siguiente, él quedó genuinamente impresionado. «Esto es excelente», dijo. «El proyecto es tuyo si lo quieres. Paga $2,000 y tienes 3 semanas para completarlo». Laura sintió lágrimas de gratitud, pero también de empoderamiento. Esto era dinero que ella ganaría por su propio mérito. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Una semana después del incidente de la llamada, Marcos notó un sedán oscuro siguiéndolo cuando salía del trabajo. Hizo varias pruebas, girando en calles aleatorias, y el auto lo seguía a distancia constante. Finalmente lo perdió. Pero cuando llegó al apartamento de Laura, alertó a la seguridad del edificio sobre el incidente. «Mantengan los ojos bien abiertos», le dijo al guardia de seguridad, Héctor. «No dejen entrar a nadie sin verificación estricta». Cuando Laura escuchó sobre el auto, palideció. «Víctor», susurró. «¿Quién es Víctor?», preguntó Marcos. Laura explicó que era alguien que Roberto conocía, un tipo turbio que trabajaba en el bar donde Roberto solía beber. «Si Víctor está aquí, significa que Roberto lo contrató para encontrarme, y significa que está dispuesto a cruzar líneas peligrosas». Marcos puso sus manos en los hombros de Laura para calmarla. «Está bien. Tenemos seguridad. Tenemos la orden de restricción en proceso. No pueden subir aquí sin autorización». Pero esa misma noche, mientras Marcos estaba en su propio apartamento, recibió una llamada de Héctor. «Señor Vega, hay una situación. Un hombre vino preguntando por los Martínez. Le dije que no podía dar información sobre residentes, pero se puso agresivo. Tiene una cicatriz en la cara. Lo he echado, pero pensé que debía saberlo». Marcos colgó inmediatamente y llamó a Laura. «No abras la puerta por ningún motivo», le dijo Marcos urgentemente. «Voy para allá ahora mismo». Condujo a toda velocidad hacia el edificio, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, Héctor le contó que el hombre de la cicatriz había estado tomando fotos del edificio antes de irse. Dijo que solo quería entregar un mensaje a una vieja amiga, pero algo no cuadraba, explicó Héctor. Marcos subió rápidamente al apartamento. Laura abrió la puerta con los ojos llenos de miedo, los niños ya dormidos en sus habitaciones. «Saben dónde estamos», susurró. «Marcos, esto es exactamente lo que temía. Te estás poniendo en peligro por nosotros». «Déjame preocuparme por eso», respondió Marcos, entrando y cerrando la puerta con seguro. «Mañana vamos con Daniel y aceleramos todo el proceso legal. Y voy a contratar seguridad privada adicional si es necesario». Laura se derrumbó en el sofá, la tensión de las últimas semanas finalmente alcanzándola. «Estoy tan cansada de huir, tan cansada de tener miedo. Solo quiero que mis hijos tengan una vida normal». Marcos se sentó junto a ella, y por un momento ninguno habló. Finalmente, Laura rompió el silencio. «¿Por qué haces esto, Marcos? Y no me digas que es solo por ayudar. Hay algo más». Marcos suspiró profundamente. «Hace 5 años, mi esposa y yo íbamos a tener un bebé. Lo perdimos a las 20 semanas. Ese dolor destruyó nuestro matrimonio. Desde entonces, he estado viviendo a medias, evitando conexiones reales porque era más seguro. Pero cuando los vi a ustedes esa noche en la carretera,
Algo se despertó en mí. Ustedes me recordaron que hay cosas por las que vale la pena arriesgarse. Laura lo miró con nuevos ojos, viendo la vulnerabilidad detrás de su fuerza. Marcos, comenzó, pero él levantó una mano. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. Vamos a mantenerlos a salvo, pase lo que pase. Laura asintió, y por primera vez desde que había huido de Roberto, sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían estar bien. Al día siguiente, Daniel llegó con buenas noticias. La orden de restricción temporal fue aprobada. Roberto no puede acercarse a ti o a los niños dentro de 500 metros. Si lo hace, va directamente a la cárcel. ¿Él ya lo sabe?, preguntó Laura. Los oficiales están buscándolo para notificarlo. Debería ser cuestión de horas, respondió Daniel. Pero las horas pasaron y se convirtieron en días sin que Roberto fuera encontrado. Aparentemente había abandonado su última dirección conocida y estaba evadiendo a las autoridades. Mientras tanto, Víctor continuaba apareciendo ocasionalmente cerca del edificio, siempre manteniendo la distancia legal, pero dejando claro que estaba vigilando. Laura se sumergió en su proyecto de diseño como una forma de mantener la cordura. Trabajaba largas horas mientras los niños estaban en la escuela, creando materiales que superaron todas las expectativas de Marcos. Diego se estaba recuperando completamente. Su color regresaba y su energía volvía. Sofía había comenzado a dibujar familias en sus cuadernos: mamá, Diego, ella misma, y siempre una figura alta que etiquetaba como Marcos. ¿Marcos es tu novio, mami?, preguntó Diego una tarde mientras Marcos los visitaba. Laura se sonrojó intensamente. Diego, eso no es... Solo somos amigos, dijo Marcos rápidamente, aunque la forma en que miraba a Laura sugería que sus sentimientos estaban evolucionando más allá de la simple amistad. Pero no había tiempo para explorar esos sentimientos. Una tarde, 2 semanas después de que obtuvieran la orden de restricción, todo explotó. Marcos estaba en el apartamento ayudando a Diego con un proyecto de ciencias cuando escucharon gritos desde el lobby del edificio. El corazón de todos se detuvo. Laura corrió a la ventana y vio un auto de policía afuera, luces parpadeando. El teléfono de Marcos sonó. Era Héctor. Señor Vega, atraparon a alguien intentando entrar al edificio por la escalera de incendios. Dice que su nombre es Roberto Martínez. Laura se cubrió la boca con las manos, sollozando. Los niños corrieron hacia ella, asustados por su reacción. Marcos los reunió a todos mientras hablaba con Héctor. ¿Está bajo custodia?, preguntó. Sí. La policía se lo está llevando ahora. Violó la orden de restricción. Va a pasar la noche en la cárcel, mínimo. Marcos colgó y abrazó a Laura mientras ella temblaba. Se acabó. Él no puede hacerte daño ahora. Pero Laura sacudió la cabeza. No conoces a Roberto. Esto solo lo hará más furioso. Cuando salga, va a volver, y va a estar peor. Entonces nos aseguraremos de que no salga, dijo Marcos con determinación. Daniel va a usar esto para argumentar que es un peligro. Pueden mantenerlo detenido hasta el juicio. Y así fue. Daniel trabajó incansablemente, y con la violación de la orden de restricción y el historial documentado de violencia, el juez negó la fianza de Roberto. Permanecería en custodia hasta su juicio, que estaba programado para dentro de 3 meses. Por primera vez en años, Laura pudo respirar. Los niños comenzaron a relajarse, las pesadillas de Diego disminuyeron, y Sofía volvió a sonreír de verdad. Laura completó su proyecto de diseño y recibió 3 proyectos más de otros clientes que habían visto su trabajo. Comenzó a ganar suficiente dinero para sostenerse. «Quiero empezar a pagarte alquiler», le dijo a Marcos un día. «Alquiler real, a precio de mercado». Marcos sonrió, orgulloso de su independencia. «Cuando estés lista. Pero Laura,
Quiero que sepas que esto nunca fue sobre el dinero. Lo sé, dijo Laura acercándose a él. Es sobre algo mucho más importante. La conexión entre ellos se había profundizado con cada día que pasaba. Ya no era solo el salvador y la salvada. Eran dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. Marcos había redescubierto su capacidad de amar y ser necesitado. Laura había redescubierto su fuerza y su valor como persona más allá de ser madre. Una noche, después de acostar a los niños, Laura y Marcos se sentaron en el balcón del apartamento bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Laura. Esa noche en la carretera, pensé que era el peor momento de mi vida. Pensé que todo había terminado. Pero resulta que era el comienzo de algo nuevo. Tu decepción se convirtió en sorpresa, dijo Marcos suavemente, tomando su mano. Laura se volvió hacia él y por primera vez permitió que sus defensas cayeran completamente. Marcos, me estoy enamorando de ti, y eso me aterra porque la última vez que confié en alguien... No soy Roberto, dijo Marcos firmemente. Nunca te lastimaría, nunca lastimaría a Diego y Sofía, y si me dejas, pasaré cada día demostrándote que el amor no tiene que doler. Laura se inclinó hacia él y se besaron bajo el cielo estrellado, un beso que prometía nuevos comienzos y segundas oportunidades. Los meses siguientes trajeron más cambios. El juicio de Roberto resultó en una sentencia de 5 años de prisión por violación de la orden de restricción, asalto previo y amenazas. La orden de restricción se hizo permanente. Laura floreció profesionalmente, eventualmente abriendo su propia pequeña agencia de diseño. Diego y Sofía prosperaron en la escuela, sus pesadillas ahora reemplazadas por sueños de futuros brillantes. Y Marcos, el hombre que se había detenido en una carretera lluviosa sin saber que estaba a punto de encontrar su propósito, se convirtió en parte integral de esta familia. No como un salvador, sino como un compañero, un padre figura para los niños, y eventualmente, un año después de conocerse, como el esposo de Laura en una ceremonia íntima en el jardín de su casa. Pensado que un auto averiado cambiaría nuestras vidas, dijo Laura en su noche de bodas. No fue el auto, respondió Marcos, atrayéndola cerca. Fuiste tú, tu coraje, tu fuerza, tu capacidad de seguir luchando incluso cuando todo parecía perdido. Eso es lo que cambió mi vida. Diego y Sofía dormían pacíficamente en sus habitaciones, soñando con el mañana. Laura y Marcos se quedaron despiertos hablando sobre su futuro juntos, un futuro que nunca habría sido posible si Marcos no hubiera elegido detenerse esa noche lluviosa, si Laura no hubiera elegido confiar en un extraño amable, si ambos no hubieran elegido creer que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía encontrar una manera de brillar. Laura se había convertido en la mayor sorpresa de su vida, y esa sorpresa se había transformado en amor, en familia, y en un futuro lleno de posibilidades que ninguno había soñado que fuera posible, porque a veces los finales más felices comienzan en los momentos más desesperados, cuando un extraño decide detenerse y ayudar, y cuando una mujer decide confiar una vez más. Y de esas decisiones simples, nacen historias extraordinarias que cambian vidas para siempre.